Buenas noches, señor tutor, compañeros. Pues a continuación nos reunimos cuatro integrantes en las cuales vamos a exponer un documento realizado de la fase 2 del diseño agronómico de riego presurizado. Pues los autores como tal de este documento, de esta exposición, es la compañera Alicia, Cristian Fabián Muñoz, Sista, y el compañero Elkin Alejandro. La base de este documento, pues tenemos una introducción, pues como tal, el riego presurizado es una forma moderna y eficiente de llevar algunos cultivos ayudando a las plantas que crezcan y mejoren su aprovechamiento máximo entre sus recursos. En este trabajo se estudian los conceptos básicos sobre el riego, como la capacidad de campo, el punto de marchitez y la evapotranspiración aplicadas a tres cultivos como la soya, el plátano, el cacao y la palma de aceite, que fueron los proyectos que seleccionamos cada uno de nuestros compañeros. Vamos, compañera. Los objetivos generales, como tal, diseñar un manejo agronómico de un sistema de riego presurizado, teniendo en cuenta el tipo de suelo, el clima y la necesidad de cada cultivo con el fin de lograr un adecuado y eficiente tema del agua. Objetivos específicos, pues comprender los conceptos básicos relacionados con la humedad del suelo y la evotranspiración de los cultivos. Bajamos un poquito, compañera. Proponer el sistema. Otro objetivo específico es calcular los parámetros agronómicos necesarios para el diseño del riego, como la lámina neta, evotranspiración y frecuente del riego. Proponer el sistema de riego presurizado más adecuado según las condiciones de cada cultivo de zona. Valorar la importancia del riego tecnificado como herramienta para mejorar la eficiencia del uso del agua y la productividad agrícola, y calcular los valores necesarios para saber cuánta agua necesita cada cultivo mediante el uso de forma de diseño de un Excel que vamos a exponer a lo último del documento. Con el desarrollo de esta actividad, pues partimos desde el punto número 1, donde nos tocaba exponer unos parámetros, donde dice que cada pregunta conceptos bases teniendo en cuenta el cultivo del video suministrado por el tutor en el Drive. Pues aquí el volumen equivalente, donde nos dan las preguntas, cuál es el volumen equivalente en milímetros de la lámina de agua, pues equivale a 1 litro por medio de metro cuadrado. Pues qué es una capacidad de campo, pues la capacidad de campo, que es el límite máximo de disponibilidad de agua, después se ha dado una lluvia o un riego y se ha drenado los excesos de agua del suelo, el agua que da el nivel máximo disponibilidad para las plantas con una presión de un tercio de la formación, y calcula con la siguiente expresión. Bajamos, compañera. Esta es la expresión que nos brinda esto, bueno, que es un punto de marchitez permanente. El punto de marchitez, bajamos, compañera. El punto de marchitez permanente, vamos antiguo, compañera. El punto de marchitez permanente. Ahí. El punto de marchitez permanente, pues es un punto más bajo del agua, aprovechable, donde el agua ya no, disponible, donde el agua ya no es disponible para las otras plantas, el 15, al 15 del 15 atmósferas. Se interpone con la siguiente sigla, PMP, punto de marchitez permanente. Bueno, el siguiente punto era que es el agua aprovechable, pues el rango que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Bajamos, compañera. Ahí, pues, ¿qué es criterio para hacer el riego? Pues es si el agua aprovechable se baja un 50%, hay que regar. ¿Qué es evapotranspiración? Pues es un cambio de estado de agua líquido a una forma de vapor de agua, se miden milímetros con un toque evaporímetro en las estaciones meteorológicas. ¿Qué es transpiración? La bajamos un poquito, compañera. La evapotranspiración es el agua consumida por las plantas que cumplen varias funciones: enfriar, transportar nutrientes desde la raíz en las plantas. Se libera agua en forma de vapor a la atmósfera, esto se llama transpiración. Bajamos un poquito, compañera.
Subamos tantico, ¿qué es la evapotranspiración? Ahí, ¿qué es la evapotranspiración de referencia? Pues se define la máxima cantidad de agua que pierde el suelo por la elección conjunta de la evaporización del suelo y la transpiración en las plantas. Súbalo un poquito, compañera. Bájala. Listo. ¿En qué consiste el método evapotranspiración del Blaning? Pues consiste en utilizar la siguiente expresión que involucra la temperatura y el factor P. Aquí están las siglas, como lo pueden evidenciar, que representa la evapotranspiración, potencia, que es el promedio de temperatura para el periodo definido, de horas diarias, luz o insolución en la zona. Vaya la positivo, compañera. Suba tantico para leer el título. Es case conphase de uso consecutivo del cultivo. Ahora sí lo bajamos, compañera. Ahí, pues es un factor de uso constructivo o también es un factor de evapotranspiración de cultivo, que es un factor de cálculo que depende del cultivo y la época es un coeficiente dimensional. Este factor va a multiplicar la evapotranspiración de referencia para obtener la evapotranspiración del cultivo que está definido para el cultivo. A veces su época puede ser vegetativa o reproductiva. ¿Qué es la evapotranspiración del cultivo? Pues es el cálculo de la evapotranspiración para un cultivo específico en una zona específica con una temperatura y ubicación específica en términos de latitud. Bajamos, compañera. ¿Qué es una frecuencia de riego? Pues es cada cuánto se debe regar y se obtiene la división de la lámina neta, evapotranspiración del cultivo. ¿Qué es el tiempo de riego? Pues son las horas por semana o horas por mes que se debe regar el cultivo. Se obtiene dividiendo la evapotranspiración del cultivo entre la multiplicación de precipitación del sistema de la eficiencia. Bajamos, compañera. ¿Qué es precipitación? Pues es la cantidad de agua que se cae como lluvia en una zona determinada, que se mide en milímetros en un pluviómetro. Bajamos un poquito, compañera. ¿Qué es dosis? ¿Qué es precipitación? Pues la cantidad de agua que cae en una lluvia en una zona determinada se mide en milímetros y pluviómetros. ¿Qué es dosis qué es dosis bruta de riego? Pues la cantidad total de agua como riego. Aquí a continuación, pues miramos los ejemplos compartidos de cada compañero, que fueron las participaciones que realizaron en el foro. Vamos bajando, compañera, para que ir evidenciando. Bajamos más, Bueno, compañera. si quieres comparto, bueno, buenas noches. Pues en el Excel pusimos el cultivo escogido que fue el cultivo de plátano. Eh, Sigue bajando, compañera, para ir mostrando los ejemplos que compartimos en el foro. Súbala contigo, compañera. Bueno, muchachos, el segundo ejercicio, pues nos tocaba seleccionar cada integrante, nos tocaba seleccionar un cultivo con un punto estratégico, unas coordenadas referenciadas por una hectárea de tierra. A continuación, pues cada integrante de este grupo expondrá su cultivo. Iniciaremos pues por el mío, Cristian Muñoz. Bajamos, compañera. Bueno, pues el cultivo seleccionado para el desarrollo de este proyecto, pues escogí la soya, que es un cultivo de ciclo corto, ampliamente adaptado a las condiciones de los llanos. La ubicación, pues zona llana orientales Colombia, municipio de Puerto López Meta,
Lo bajamos un poquito, compañera. Finca, pues el Toro, coordenadas. Compañera, te pasaste mucho. Súbala tantico para indicar las coordenadas, compañera. Súbalo más, Ahí con- compañera. Súbalo más al pie de la imagen. Súbalo, compañera, eso. No, súbalo que ya pasamos al siguiente proyecto. Ahí. Entonces, pues como les decía, tenemos una ubicación en la zona llanos orientales de Colombia, municipio de Puerto López Meta, finca Perea del Toro. Bájalo un poquitico, compañera, para mostrar las coordenadas de las instalaciones. Coordenadas de la finca, pues latitud 4.094341, longitud menos 72.96323, área de trabajo, como lo decíamos, 1 hectárea. Bajemos, compañera. Las condiciones climáticas de esta zona, pues de acuerdo a los datos históricos de la IDEAN y estudio agroclimatológico, la temperatura media anual es entre 26 y 27 grados centígrados, la precipitación anual es entre 3.000 y 3.300 milímetros, evapotranspiración potencial 1.600 milímetros año, entre 1.400 y 1.600 milímetros año, altitud 180 milímetros y el municipio presenta una gran clima tropical húmedo con una temperatura de lluvias marcada entre abril y noviembre y una temperatura seca entre diciembre y marzo. El análisis del suelo, pues en Puerto López predominan suelos de textura franco-arenosos y franco-arcillosos. Para el caso de la soya se toma como referencia pues arena entre 55 y 65%, limo 10 y 20%, arcilla 20 y 30%, la densidad aparente entre 1.2 y 1.4, si no se encuentra en análisis se toma como valor base 1.3. Vamos, pues, compañera. Pues la soya presenta un ciclo aproximadamente entre 110 días dividido en un ciclo de etapas, germinación y emergencia de 0 a 10 días, crecimiento vegetativo entre 11 y 35 días, floración entre 36 y 55 días, llenado de vainas y granos 56 y 95 días y maduración fisiológica entre 96 y 110 días. Los coeficientes del cultivo asociados por cada fase son, bajamos un poquito, compañera, inicia de los 0.40, desarrolla entre los 0.75 y determinada 1.15, final a los 0.50. Estos valores eh, permiten el calcular la evapotranspiración del cultivo necesario para el diseño de riego. Vamos, compañera. A continuación ya pasamos a proceder al siguiente proyecto, la compañera Sista. Bueno, buenas noches. Como decía antes, bueno, el cultivo que solucionamos como tal para el ESEL fue el cultivo de plátano. Es una muy buena opción del banano de plátano Artón. Es tradicional en la región y requiere riego completamente en épocas sequías. Se adapta muy bien al suelo francos arcillosos de la zona. Tiene buen mercado local y regional. Bueno, la zona de ubicación de la finca es en el departamento del Meta, municipio de Villavicencio, vereda Santa Rosa, kilómetro 16, vía Puerto López. Área del proyecto es 1 hectárea. Sistema de riego propuesto, goteo más eficiente para plátano. Reduce enfermedades foliares. Es que no veo bien la letra, chica. Las coordenadas aproximadas de la finca son latitud 4 4.1255.9 al norte y longitud es menos 73.5688 oeste. Condiciones climáticas de la zona.
La temperatura media entre 26 y 27 grados centígrados. Precipitación anual de 3.500, muy lluvioso, pero con periodos de verano fuertes entre diciembre y marzo. Evaporación promedio anual entre 1.100 y 1.300 años frente al ideal. El suelo. Un análisis del suelo típico de la zona indica textura franco-arcilloso, ejemplo, 35% arena y 30% limo, 35% arcilla. Densidad aparente, 1 gramos cuadrados. Profundidad efectiva del sistema radicular del plátano, 600-800 mililitros. Fenología del cultivo de plátano. El ciclo fenológico del plátano es 1 año, etapa principal. Establecimiento y emergencia, de 0 a 60 días. 2, crecimiento y vegetación, de 2 a 6 meses. Floración, 7 a 9 meses. Llenado del fruto, 9 a 11 meses. Cosecha, 11 a 12 meses. Coeficientes del plátano, según AOH y estudios locales de valores aproximados de CASE son: etapa inicial, 0,2 meses, 0,5 a 0,6. Etapa de crecimiento, 2 a 6 meses, 0,8 a 0,95. Floración y llenado del fruto, 7 a 10 meses. Y 1,05 a 1,2. Maduración y cosecha es de 0,9 a 1,0. Bueno, sigue mi compañera Alicia. Hola compañeros, buenas noches. Para el proyecto escogí el cultivo de cacao, porque en la zona del Retorno Guaviare es un producto muy común y pues que muchas familias lo trabajan. Además es un cultivo que se da bien en clima caliente y lluvioso de esta región, y es importante porque ayuda a la economía de los campesinos. El cacao necesita bastante agua durante todo el año para crecer bien y dar buena cosecha. Por eso pensé en este cultivo para aplicar un sistema de riego como aspersión o goteo, que son más prácticos y ayudan a aprovechar mejor el agua. La finca seleccionada fue en la vereda Baja Unión Baja, más o menos a 25 o 30 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Con Google Maps encontré las siguientes coordenadas, que son 2 grados 22 minutos 57.5 segundos norte y 72 grados 30 minutos 33.3 grados oeste. Para el ejercicio de este curso tendría en cuenta una hectárea en cacao. Entonces, los datos de la finca y la localización, el cultivo elegido, que es cacao, ubicación, vereda Baja Unión, coordenadas, las que ya les indiqué, el área de trabajo, 1 hectárea, el soporte, bueno, el clima de la zona aproximado para el Retorno Guaviare, temperatura anual sería de 26-27 grados centígrados. La precipitación anual alrededor de 3.000 y 3.500 mm al año, con lluvias frecuentes, típico clima húmedo tropical. En el caso de este año, enero a abril temporada seca, mayo hasta principios de septiembre temporada húmeda con fuertes lluvias. Una evaporación promedia de 3 a 4 mm al día. El suelo y sus características, una textura franco-arcillosa o franco-arenosa. Arcilla un 50%, limo 20% y arcilla 30%. La densidad aparente de 1,0 a 1,3.
La profundidad efectiva de las raíces está oscilando entre más o menos 0,60 a 1 mm. En la brotación el crecimiento vegetativo dura más o menos de 2 a 3 meses, donde el árbol tiene brotes nuevos y desarrolla hojas nuevas. La floración y el cuajado de frutos es una duración aproximada de 1 a 2 meses, donde aparecen flores en el tronco y las ramas principales, de las cuales cuajan los frutos que llegarán a ser mazorcas. El desarrollo y llenado de mazorcas tiene una duración aproximada de 4 a 5 meses y los frutos formados crecen y acumulan nutrientes en esta fase. Esta fase es la de mayor demanda de agua. La maduración y la cosecha dura un promedio de 1 o 2 meses, donde las mazorcas alcanzan el color y el peso característico ya cuando están listos para la recolección. La fase intermedia es el desarrollo de las mazorcas. Es igual a KC igual a 1,0 menos 1,1. Y aquí es cuando la planta, aquí es donde la planta necesita más agua porque los frutos están creciendo y el follaje es abundante. Y la fase final, que es la maduración de los frutos. El consumo baja un poco ya que los frutos están casi listos y la planta no crece tanto. Bueno, buenas noches, mi nombre es Elkin Alejandro Gómez. Yo les vengo a hablar sobre el cultivo de la palma de aceite. Les vengo a hablar de la plantación Manuelita Aceites y Energías en el municipio de San Carlos de Guaroa, finca Hacienda Yaguarito. Y pues nosotros en este cultivo hemos tenido varios tipos de temperatura media al año. En el 2022 tuvimos de 25.27 grados, en el 2023 tuvimos un 27.7 grados, en el 2024 un 26.45 grados y en el 2025 tuvimos una de 24.54. Las precipitaciones se han venido comportando por años. En el 2022 tuvimos de 8.20 milímetros, en 2023 8.01 milímetros, 2024 tuvimos 6.64 milímetros y en el 2025 tuvimos 9,09 milímetros. Una evaporación en el 2022 de 1.87, en el 2023 de 3,13, en el 2024 de 2,81 y en el 2025 2,93. Los análisis del suelo que se han hecho en la compañía nos dice que el porcentaje de arena ha sido de un 40,220, de limos de un 18% y de arcilla un 41,780. La densidad aparente del suelo, según nos dice Cenipalma y los estudios que se han hecho en la compañía, es del 0,85, pero lo redondeamos a 1. La profundidad efectiva entre 600 y 800 milímetros. Profundidad radical entre 1500 y 2000 milímetros. Y les vengo a hablar sobre la fenología del cultivo. La palma de aceite se divide en diferentes fases. Tenemos la primera fase, que es la germinación y vivero, que llegamos a tener desde la germinación hasta vivero 3 meses, que eso puede oscilar el tiempo necesario para ella definir plúmula, radícula y entre otras. La duración entre 6 a 9 meses lo tenemos en vivero, y que ahí es donde ya hay una definición clara de la plántula. Y de ahí pasamos ya a la fase juvenil, que ya es el lugar definitivo, que tiene una duración entre 12 y 25 meses, que es donde hay un crecimiento activo de las hojas, raíces, y empieza a haber inflorescencia tanto masculinas como femeninas. Ya después de esta fase empezamos a hablar de la producción, que inicia de los 25 meses a los 3 años, ya es donde empiezan a haber racimos y empieza su vida productiva.
podemos decir que lo podemos tener este cultivo durante 25 a 40 años, dependiendo el tipo de material, dependiendo los clones, bueno, entre otras cosas. Entonces, después ya de la cierta cantidad de edad, ya empieza a tener una disminución tanto de producción como de tamaño de racimos. El coeficiente escasez del suelo en este cultivo del 0.5 a 0.7 cuando se establece o cuando está joven. En el inicio productivo es de 1.5 perdón, de 1.0 a 1.5 y en su plena producción de 1.05 a 1.25. Entonces, el sistema de riego que se utiliza ahí lo hemos utilizado por aspersión. Es un cultivo que se utiliza por aspersión, especialmente en épocas secas. Bueno, Bueno, esto es lo. De todas maneras, sí, muchísimas gracias. ok. Bueno, como decíamos, entonces aquí ya está el punto 3, donde ya elegimos el cultivo, elegimos el sistema de riegos, selección del cultivo, que pues ya lo había propuesto anteriormente, el plátano, la zona, el departamento, el sistema de riego que escogimos, que fue goteo, más eficiente para el plátano, porque reduce las enfermedades foliares. Entonces, ese fue pues, el cultivo que escogimos para el proyecto, el del plátano. Y eso fue lo que plasmamos aquí en las tablas de Excel, de acuerdo al cultivo de plátano que escogimos. Entonces, fue lo que escogimos en las tablas de Excel, en el ejercicio 4. Listo, Como compañera. puede... Compañera, si quiere iniciemos otra desde el principio de las tablas y exponemos lo de las tablas. Bueno, pues entonces, aquí iniciamos el ejercicio 4, pues que cada grupo debe presentar un Excel del diseño agronómico, pues nosotros hicimos la selección entre los 4 participantes del grupo y seleccionamos el cultivo de plátano. Pues el diseño agronómico de un sistema de riego presurizado aplicado al cultivo de plátano, pues el objetivo principal de este diseño es garantizar que las plantas reciban la cantidad exacta de agua que necesitan de forma eficiente y uniforme, evitando desperdicios y mejorando la productividad del cultivo. Pues el riego presurizado se utiliza porque se aprovecha la mejor del agua y reduce la evaporación, que mantiene la humedad adecuada en la zona radicular y mejora la calidad del suelo y la producción. Pues a continuación mostramos las tablas relacionadas con el Excel. Tenemos la primera que es la lámina neta. Compañera, la lámina neta, compañerita. Pues la lámina neta como tal, ahí tenemos unos valores. Esto, pues, esa lámina neta representa la cantidad de agua que realmente necesita el cultivo en el suelo, expresada en milímetros. Es el volumen que se debe reponer para mantener la humedad adecuada en la zona de raíces del plátano. Para calcular se tiene en cuenta la capacidad de campo permanente y la profundidad efectiva de las raíces. En resumen, la lámina neta nos dice cuánta agua debe aplicar por el evento de riego para que el cultivo no sufra estrés hídrico. Vamos a la siguiente lámina, compañerita. La siguiente lámina que nos muestra es la lámina de la temperatura. Pues aquí se registran los valores promedios de temperatura mensual, obteniendo durante un periodo mínimo de 5 años. Estos datos provienen normalmente de una estación meteorológica local. La temperatura es clave porque influye directamente en la evapotranspiración del cultivo, es decir, en la cantidad de agua que se pierde por evaporación del suelo y la transpiración de las hojas. Siguiente tabla, compañerita. La interpolación, pues en este paso se realiza un proceso de interpolación para ajustar los valores climáticos y de radiación solar como base los datos registrados en meses analizados.
El objetivo de este es obtener valores representativos del clima promedio local, lo que permite calcular como mayor precisión la evapotranspiración de referencia. Este paso ayuda a adaptar el diseño y las condiciones específicas de la finca, evitando errores por datos extremos o atípicos. La evotranspiración. La evotranspiración, pues que se calcula la evotranspiración y referencia mediante el método empírico, que usa dos datos principales, la temperatura media mensual y la proporción de horas de salida promedio. El resultado es la cantidad de agua que se evapora mes en condiciones estándar. Este valor servirá de base para calcular el hídrico del plátano en su ambiente real. Bajamos la siguiente, compañerita. Evotranspiración. Pues en este paso se calcula, se multiplica por que varía según la etapa de desarrollo del plátano. El resultado indica cuánta agua necesita el plátano realmente en cada fase de crecimiento, desde la siembra, el desarrollo vegetativo y la floración y la producción. Este valor es esencial para definir la frecuencia y la duración de los riegos. Bajamos, compañero, la siguiente. La siguiente tabla que tenemos es la frecuencia de riego, pues aquí se determina cada cuántos días se debe regar el cultivo. La frecuencia depende de la lámina neta diaria y la capacidad del suelo para retener agua. En pocas palabras, este cálculo nos dice cada cuánto tiempo hay que reponer el agua perdida por evapotranspiración para mantener las plantas en condiciones óptimas. La siguiente lámina como tal es el tiempo de riego. Pues en este paso se calculan los tiempos de aplicación del agua, si tienen en cuenta los goteos utilizados, su caudal en litros por hora y presión de trabajo del sistema. Por ejemplo, los goteros trabajan a 15 psi y suministran 4 litros por hora. Se calcula cuánto tiempo deben permanecer abiertos para aplicar la dosis neta requerida en la planta. El resultado de este tiempo total del riego por sector o por planta. La precipitación. Dosis bruta. La siguiente lámina es la dosis bruta. Pues finalmente se calcula la dosis bruta de riego, que es la cantidad total de agua que debe aplicarse considerando las pérdidas del sistema por percolación, viento o ineficiencia. Se obtiene dividiendo la lámina neta entre la eficiencia del sistema de riego. El resultado indica la dosis final aplicar, es decir, el volumen real que debe entregar el sistema para garantizar que la planta reciba una necesidad total de agua. Siguiente, compañerita. Bueno, como tal, pues en conclusión, con este trabajo se puede entender y mejorar cómo funciona el riego presurizado y la importancia de aplicar de manera correcta. El ejercicio en el ESER permitió poner en práctica los conceptos vistos realizados calculando sobre la lámina neta de la evapotranspiración y la frecuencia del riego, los cuales ayudan a programar mejor el suministro de agua. También se vio que el sistema de riego debe adaptarse a cada cultivo y zona para evitar el desperdicio de agua. Entonces, compañero, pues esta fue la exposición que hicimos del documento de la fase 2. Espero que les haya gustado. Eso, compañerito, así ya puedes Bueno, listo. Gracias. cortar la Bueno, grabación. Vale, gracias, compañeros. gracias. Entonces, bueno. Chao, gracias. Cierra la cámara para poder ver.